Buenos días, hermanos, nuevamente queriendo llevar la palabra de Dios, compartiéndola con ustedes. Eh, Como comentario quiero decirles que viendo la televisión, una reportera le pregunta a un individuo haciendo cola para comprar cerveza, le pregunta que por qué en esta situación de pandemia se está esforzando para hacer algo indebido, y le contesta que la tentación es mucha. Vamos a analizar ahora en este mensaje, vamos a hablar sobre la tentación. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, que dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, y he aquí, se alejó el diablo y vinieron ángeles y le sirvieron. Es importante que antes de enfocarnos en el estudio de este importante pasaje, podamos primeramente hacer un análisis de la palabra tentación y podamos comprender su significado en la palabra de Dios, o sea, su uso bíblico. En el Antiguo Testamento la palabra tentación significaba prueba. Es en este sentido que la Biblia en muchas partes usa este término. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 20 dice: Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sin embargo, en el griego la palabra tentación tiene un significado diferente. Santiago 1:12 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Recordemos también ahí en Apocalipsis 2:10, dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiero decirles que la tentación no es sinónimo de pecado. Hay un escritor, Juan Charlie, que lo explica así.
dice, de verdad el hombre sería moral, espiritualmente débil e inmaduro sin tales pruebas, pero él es bienaventurado si las soporta. ¿Sí? Ahí en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada ocasión de prueba provee la oportunidad de dar un paso, ya sea hacia adelante o hacia atrás, mientras que Dios desea lo primero, o sea, que sea siempre hacia adelante, y por lo tanto permite que la prueba tenga lugar. El diablo, al contrario, busca inducir en nosotros el retroceder un paso, así que estemos lejos de la voluntad de Dios. En nuestra lectura inicial conocemos la tentación de Jesús y analizándola noté que abarca 3 partes importantes, las cuales analizaremos. La primera es que Jesús fue tentado a satisfacer sus deseos físicos, ¿sí? Estaba bajo el cuestionamiento de su deidad. Si eres hijo de Dios, dice el versículo 3, el diablo quiso que Jesús rindiera sus necesidades fisiológicas a su perversa voluntad. Es cierto que si él hubiera sometido a esta voluntad, para nada, si él hubiera convertido estas piedras en pan, para nada su sacrificio hubiera servido para demostrar la característica, el significado especial de su deidad. El diablo aprovecha los momentos de nuestras debilidades físicas e espiritual también, para que nosotros podamos satisfacer un deseo pasajero. Tal es el caso del personajes como, recordemos a Esaú, en el aspecto fisiológico. Ahí en Génesis 25, 29 al 34 nos narra cómo cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Sansón, cómo cae sexualmente atraído por Dalila. Judas, en el aspecto material, la ambición, ahí en Mateo 26, del 14 al 16. Jesús, dándonos el mejor ejemplo de triunfo en medio de la tentación, hizo uso de la palabra de Dios. Escrito está, aplicando la función espiritual de esta palabra en la vida del hombre. Jesús, como segundo Adán, estaba representando al hombre. Si cedía a la tentación, frustraba los planes de redención para la raza humana. Jesús, al declarar estas palabras, nos enseña 2 cosas. Primero, que el ser humano no solo es materia, sino que también posee un componente espiritual que es inherente a su naturaleza, esa naturaleza creada, alma y espíritu. Segundo, que existe una necesidad primordial en el hombre de satisfacer su espíritu con un alimento, y este alimento es espiritual. Es decir, esto solamente puede ser satisfecho con la palabra de Dios. Jesús usa el verbo vida para indicar que ese es el efecto que produce en el hombre ese alimento espiritual. Es decir, proporciona vida abundante, dice la palabra. Vamos a analizar ahora como segundo punto la tentación
a forzar la mano del Padre, a que Cristo forzara la mano del Padre. ¿Sí? Por segunda vez el diablo quiere cuestionar la deidad de Jesús bajo la consigna de que cometa un suicidio forzado. Así la mano del Padre lo sostendría. El propósito del diablo era sacar a Cristo de la voluntad del Padre e impedir que dependiera de él. Haciendo un mal uso de la Escritura, el diablo pretende infundir una falsa seguridad en el creyente, usando una promesa de Dios. En el Salmo 91, 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en la mano te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es sacado de su propio contexto, se convierte en una peligrosa herramienta de doble efecto. Primero hace responsable a Dios de mantenernos bajo sus cuidados y provisión, aun cuando estemos en desobediencia y fuera de su voluntad. Segundo, automáticamente estaríamos desobedeciendo el mandamiento de Dios. Ahí en Deuteronomio 6:16 nos dice bien claro: no tentaráis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Esto nos habla acerca de no tentar a Dios. Dios prohíbe terminantemente en su palabra ser tentado por el hombre. Uno de los ejemplos más explícitos que tenemos en la Biblia sobre este particular está en el pueblo de Israel, en su peregrinar por el desierto durante 40 años. Entonces enojaron a Dios, tentándolo reiteradas veces. Lo podemos ver ahí en Números 14, 22 y 23. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. ¿Por qué no debemos tentar a Dios? Pues está prohibido tratar de probar a Dios, porque es totalmente injustificable. Éxodo 17:7 dice: y llamó al hombre de aquel lugar Masá y Mariba, por la rebelión de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dudando la presencia de Dios. Él siempre ha dado ejemplo, un testimonio de su fidelidad. Jesús, entendiendo las intenciones del diablo, quien tenía la finalidad de impedir que Cristo muriera en la cruz para redimir al hombre de sus pecados, rehusó poner en peligro su integridad física e hizo uso de la palabra de Dios correctamente. Vamos a ver un tercer punto, una tercera parte que nos habla de la tentación al placer temporal, ambición y todo lo que puede venir de ello. El diablo de esta parte revela su verdadero carácter, es decir, busca ser adorado por Jesús. Fue por esto que terminó siendo expulsado del cielo y desposeído de su gloria y hermosura. Ahí claramente en Isaías 14, 13 y 14 nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte,
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, Señor. También ahí en Ezequiel 28, 14 y 16 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que hallaste maldad. Causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. A diferencia del diablo, que ofreció un reino temporal a Jesucristo, habló del reino de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando predicaba ya en Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en él, en el Evangelio. La característica de los reinos es totalmente, de este reino es totalmente espiritual y no es limitado por el tiempo, porque es eterno. Tampoco en el espacio, no se limita en un determinado territorio. Los creyentes en Cristo Jesús muchas veces nos encontramos entre la disyuntura de escoger entre lo espiritual y eterno o lo material y perecedero. Muchos cristianos buscan lo segundo y forman sus propios reinos de fama y dinero. Cuando Satanás ofrece a Cristo los reinos de este mundo, le muestra todos los imperios del sistema mundial de aquel entonces y la gloria de ellos, es decir, sus extensiones, su poderío, sus riquezas, y esto es nada más con el propósito de deslumbrar los ojos del Señor Jesucristo y tentarlo a disfrutar de una gloria temporal, sacándolo así de la voluntad del Padre. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Registra un dato interesante sobre este punto. El diablo afirma ser el amo de los reinos del mundo. Le dice a Jesús: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí surge una pregunta importante. ¿Será cierto que Satanás es el dueño de los reinos del mundo y de la gloria de ellos, y que a él le fueron dadas aquellas cosas? Yo creo que a todo esto respondemos de esta forma. La Biblia enseña que originalmente fue el hombre a quien se le otorgó, se le dio el señorío de todo lo creado. Y esto fue por disposición de Dios. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado todas las plantas que da semilla y están sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Sin embargo,
cuando el hombre pecó, perdió la comunión con Dios y el dominio sobre todas las cosas, de tal manera que Satanás ejerció su poder de dominio. No es el diablo dueño legítimo, sino que se convirtió en un temporal usurpador, podríamos decirlo de esa forma. Usurpó el dominio que el hombre perdió. Lo perdió por su pecado. Desde entonces en sus manos tuvo el imperio de la muerte. ¿Sí? Hasta que Cristo lo venció en la cruz y su dominio quedó aplastado y sin efecto. Dice ahí en Hebreos capítulo 2 versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Algunos alegan diciendo que el diablo no tenía ningún dominio. Sin embargo, ¿cómo podía llegar a ser tentación para Cristo si eso no fuese verdad? Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Ahí claramente en Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Para concluir, hermanos, pese a que su reino quedó sin efecto por la victoria de Jesucristo, el diablo siempre busca tener ventaja sobre los siervos de Dios. Por eso no debemos ignorar sus maquinaciones. Dice ahí en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Jesús nos enseñó a usar la palabra de poder en medio de las tentaciones con resultados poderosos. Así resistimos al diablo. Si nosotros resistimos, él terminará huyendo. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay recompensa gloriosa para los que resisten las tentaciones. Resistirlas en su diario camino con Cristo. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Demos la gloria a Dios, que no nos deja, ni tampoco nos dejará, nunca nos dejará solos, sino que en medio de la tentación nos asegura que siempre Él tiene el control y nos provee una vía de escape. Sí, dice ahí en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, con ya más de 2 meses cautivos en nuestras casas, pero tenemos que soportar. Aunque la tentación sea mucha, Satanás nos quiere inducir a no tener miedo a la muerte, pero sabe que esa muerte puede ser no nada más la muerte corporal. Piénselo, hermano. Le dejo para que usted analice lo que hoy pudimos analizar sobre las tentaciones sobre nuestro Señor Jesucristo y la victoria sobre ellos. Tengamos la victoria. Dios le bendiga, hermano.